buenas noches, mis queridísimas almas meigas. Sed muy bienvenidas, sed bien halladas, ¿verdad? Gracias, gracias como siempre por estar ahí, ¿vale? Por llegar a este espacio donde hoy, donde hoy os invito ¿m? A hacer un viaje interior. Os invito a hacer un viaje único, porque es personal y porque es intransferible y porque es necesario. ¿Por qué? Porque ya va tarde. Porque ya va tarde. Buenas noches a todos. Sabéis que os doy las gracias por estar ahí. Vamos a comenzar con lo que es el programa de hoy, ¿vale? Y al final, cuando ya lo corte para poder ponerlo en YouTube, comenzamos ese momento de debate, ¿vale? Comenzamos ese instante de debate. ¿m? Recordad que las preguntas, que las consultas efectivamente son los miércoles, no hoy, ¿vale? Hoy vamos a hablar de un tema muy serio, de un tema que para mí ya es muy importante. Lo advertí el lunes que esta semana estaba regida por Saturno en numerología y advertí que iba a ser una semana muy peculiar. Creo que lo está siendo, ¿verdad? Lo está siendo. ¿m? Vamos a ver, os voy a confesar una cosa, ¿vale? Yo no me consideraba tan mayor, en edad me refiero, hasta hace unos días, en que me vi diciendo aquello a los míos, es que cuando yo era pequeña realmente se vivía mejor. Lo pienso y lo siento así, ¿eh? Porque, ¿qué ocurre? Que es que realmente para mí no ha pasado tanto tiempo. No ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? Pero hoy veo que he transcurrido realmente una eternidad. ¿m? Fijaos, yo crecí, pues allá por el norte de España, tirando a la izquierda, donde se termina el mundo, ¿verdad? Crecí en la idea y en la seguridad de que en mi mundo, en este mundo que yo habito, ¿vale? Pues no iba a pasar nunca nada terrible. Eso se lo agradezco a mis padres, ¿no? Por inculcarme esa idea. Nunca iba a pasar nada terrible. Las grandes pestes, pues eran cuestión de estudio en los libros y motivo, pues de sueño, de sueño de de roncar. En las clases de historia del señor Baudilio, algún día os hablaré de él, pero desde luego no eran algo que fuera a tocar ni mi realidad, ni mi mundo, pero vamos, ni de lejos. Las dos grandes guerras, pues eran cosas de mi bisabuelo, ¿verdad? De él era la guerra de África. O siendo de donde soy, algo pues que pasó de soslayo, ¿verdad? Porque en este país pues no estaba las cosas en condiciones como para sumarse a un conflicto cuando estábamos inmersos en el nuestro propio. Y sin embargo, entre ayer y hoy, pues la noche me ha dado mucho que pensar, creedme. El alma se me ha encogido y el corazón se me ha hecho más pequeño. Todo eso que parecía pues estar en lo impensable, ¿verdad? En los libros, en legajos, que, oye, mejor, como dicen en mi tierra, no meneallo, ¿no? Mejor no menear mucho porque huelen. Pues todo eso ha vuelto a desplegar su espanto y ha venido a dejarme algo grave en lo que pensar. Y para más material, al que darle vueltas, si esto fuese poco, pues hace exactamente 3 días recibo una llamada de un alma muy especial y muy querida y afín para mí, ¿vale? Que me comparte un mensaje que ha recibido, ¿vale? Hablo exactamente del día 22, del pasado martes. Y me habla de un mensaje que ha recibido y que la inquieta, ¿vale? Y quiere además, me pide, que si lo podemos ver juntas, lo podemos analizar juntas, para poder encontrar entre ambas cierto significado. Fijaos, el mensaje decía lo siguiente. Decía, ver con el corazón la guerra, desterrar hombres, sangre. Campesinos, tomad vuestro rastrillo. Y terminaba diciendo, el que no cultiva el campo no sabe conservar lo que tiene. La llamada a despertar era urgente. La advertencia, pues se ha visto confirmada 2 días más tarde. ¿Y ahora qué toca? Y entonces, barrunto, ¿no? El ser humano es odio, es rabia, es ira,
es envidia, es celo, es víctima solo si no puede ser verdugo. Es todo aquello pues, que se suponía que había aprendido a no ser y todavía, sin embargo, hoy permanece. Pero conseguí parar un poco la mente, un poco, y respirar realmente todo este disgusto, ¿vale? Físicamente, respirarlo. Todo ese pensamiento y poder destilarlo, y poder, o pude en ese momento, pues ir un poquito más allá de esa visión, voy a decir, tan simple y que se me quedaba como muy corta en su desarrollo. Y entonces es cuando llego a la conclusión, fijaos, de que realmente no importa a dónde vaya la persona, ni importa con quién esté, ni siquiera importa lo que uno haga, no importa. Si la persona no está conectada consigo misma y conectada con esas pequeñas o grandes cosas que la llenan, me da igual. Si no está conectada con eso que la hace ser, con mayúscula, que la hace ser, pues nunca estará viviendo de verdad. ¿No? Pero que yo me explique, con lo que significa ese viviendo. Vivir no es vegetar, no es ser un autómata, no es un deslizarse por el día a día, ciego y sordo, no. Es vivir, es permitirse volar un poquito más allá de los odios, de las comparaciones, de las rutinas, del tú eres esto o aquello que yo no soy porque no tengo narices de ser. Es ir más allá del juicio, de la comparación y del anhelo. Es dejar de estar desconectado de uno mismo y desconectado de los demás y volver adentro. ¿Cuántas veces lo he dicho o cuántas veces lo digo, verdad? Ese volver adentro. Es sonreír más, es hacer aquello que te plazca, es decir, que te genere bienestar sincero, bienestar puro, auténtico, ¿vale? Que te haga conocerte, que te lleve hacia ti y a conectarte con ¿qué? Con el verdadero propósito de tu alma y de tu estar aquí. Y verás cómo así todo fluye mejor, pero mucho, infinitamente mejor. Verás cómo de pronto deja de haber guerras, deja de haber conflictos, deja de haber intereses absurdos, que realmente, ¿sabéis qué ocurre? Que además no nos interesan, no nos importan ni nos competen, ni deseamos a pequeña, por cotidiana, por de a pie, o a gran escala. Ay, quizá, en fin. Pero la cuestión esta noche es cómo hacer para ir hacia adentro, cómo realizar ese viaje, cómo transitarlo y cómo realmente, auténticamente, y hacia qué meta, claro. Entonces, ahora sí, es lo que vamos a desarrollar esta noche, ¿vale? Vamos a escuchar, voy a decir, esa llamada y vamos, si queréis, si os animáis, a despertar. Y para eso ¿qué es necesario? Es necesario que emprendamos el viaje de autoconocimiento para llegar a ver a nuestro propio sabio interior, para llegar a conocerlo, a darle la mano, un abrazo, ¿no? A inclinarnos ante él. Vamos a ello. Fijaos, según Ángeles Arrién, sin H, antropóloga, psicóloga transpersonal y profesora además bueno, de religiones comparadas, ¿vale? Pues existe una figura que puede considerarse el arquetipo del sabio interior. ¿Quién puede ser o qué puede ser esa figura o ese arquetipo? Pues me estoy refiriendo, y se refiere ella, a ese magnífico ser que conocemos como chamán. Ya sé que en origen los chamanes, bueno, pues se dedicaron a mostrar cómo vivir una vida en armonía, ¿vale? Con la naturaleza y con el cosmos, sí, y con las fuerzas que habitan en nosotros mismos. Pero es necesario ya ser consciente de que no todos los chamanes hacen lo mismo, ¿vale? Y para Arrien existen 4 senderos, ¿vale? En los que este arquetipo se expresa.
¿m? Estos son, ¿vale? Para que los tengáis en cuenta, que después los vamos a desarrollar. El arquetipo del chamán guerrero, del sanador, ¿m? Del vidente y del maestro. ¿M? Tened en cuenta una cosa. Si cada arquetipo de los que, bueno, pues de los que acabo de nombrar, ¿vale? Hace referencia a las raíces más profundas de la humanidad, ¿m? Entonces, resulta que nosotros también podemos conectar con esa sabiduría, ¿m? Y también podemos beber de ella y también podemos nutrirnos de ella. Y entonces es cuando empezamos a vivir estos arquetipos dentro de nosotros y empezamos a sanar. ¿Y esto hace qué? Pues esto consigue que podamos sanar nuestro fragmento de mundo. Y ahí está lo interesante, y ahí está lo necesario, y esa máxima permanente de que como es dentro, es fuera. Si yo estoy sano, ¿qué va a haber fuera? Salud, ¿verdad? Es, es como decía Madre Teresa, si cada uno barriera la puerta de su casa, el mundo sería un lugar más limpio. O, dicho de otra manera, y en palabras de Gandhi, ¿eh? del gran Mahatma Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Pues bien, vamos a profundizar en todo esto y vamos a ver estos 4 principios basados en cada arquetipo, que son los que componen, al fin y al cabo, el cuádruple sendero del chamán. Vamos a ver, estos principios son, o que se rigen, ¿vale? Primero, estar presente. Ya toca, ¿verdad? Estar presente. Esta es la senda del guerrero. Estar presente, pero ¿cómo? Comprometiéndote con el presente, con el ahora. ¿Qué nos aporta? Nos permite acceder, ese estar presente, a los recursos humanos ¿de qué? De poder, de comunicarse y de impactar en los otros. El segundo principio es prestar atención a lo que tiene corazón y significado. Al resto no. Al resto no. Solo prestar realmente atención, concederle tu tiempo y tu atención a eso que tiene corazón y que tiene significado. Esta es la senda de quién? Esta es la senda del sanador, ¿vale? Este es el camino que nos abre a los recursos humanos del amor, que existe. Se ve poco, pero existe. Que nos conecta con la gratitud, el reconocimiento y con la validación. Tercer principio, decir la verdad sin culpa. ¡Wow! Sin culpa. Ni juicio, ¿vale? Ni juicio. ¿De quién es el camino? De decir la verdad, sin culpa ni juicio, del vidente. ¿Y nos lleva a qué? Nos lleva a ser auténticos, a desarrollar, al fin y al cabo, nuestra visión interna y nuestra intuición. Y el cuarto principio es permanecer abierto al resultado y no atado a él. ¿Qué implica esto? Pues implica apertura, implica desapego, implica soltar todo eso que nos permite llegar a la sabiduría y a la objetividad. Si voy sin eso, ¿no? Si voy sin estar cerrado, si voy sin apegos, sin lastres, llegaré a esa sabiduría, a esa comprensión y seré objetivo. Este es el camino de quién? Este es el camino del maestro. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Hay que tener en cuenta que las 4 sendas del chamán son experiencias universales y que están disponibles además para toda la humanidad. Voy a decir que no es algo sesgado o que no es algo limitado a una manera de pensar o a una cultura o a una zona geográfica en concreto. Es, vamos a decir que es como decía el otro, urbi et orbi. Sí, pertenece o puede pertenecer a todos. Pues bien, si consideramos al chamán como arquetipo, es una fuerza que podemos y que deberíamos despertar dentro de nosotros mismos ya. Es una de las voces y de los disfraces tiernos de nuestra conciencia, alentándonos a crecer, ¿vale?
Dicho de otro modo, y traducido a los términos, al fin y al cabo, de nuestra sociedad actual, yo creo que podemos expresar, sí, estos 4 arquetipos de la siguiente manera. Vamos a ver. El guerrero, ¿qué son? Son nuestras dotes de liderazgo. Hay que conectar con ellas. El sanador, ¿quiénes son? Son nuestras actitudes hacia el cuidado de nuestra salud, ¿vale? Y hacia el cuidado de nuestro entorno. El vidente, ¿qué es? Es la vía de la creatividad. Y es la capacidad, al fin y al cabo, de plasmar y de concretar nuestros sueños. Y el maestro es la capacidad de informar, de enseñar, de llegar al otro. Y todo lo relacionado con la comunicación constructiva. En el momento en el que logramos pues desarrollar estas 4 caras, estas 4 facetas de nuestro chamán interior, ¿qué ocurre? Es justo ese instante en que expresamos nuestra maestría del cambio, como líderes, como personas que respetan la naturaleza realmente, que son capaces de innovar y de llegar a todos los niveles, ¿vale? Y además pueden comunicar todo aquello que llevan dentro con un impacto auténtico y dejando un legado. Si os fijáis, consiguiendo integrar estas 4 facetas, estaremos expresando esa armonía con el todo, ¿vale? Que los maestros, al fin y al cabo, de todas las culturas, me da igual cuál busquéis y cuál miréis, predican, ¿vale? Es entonces que habremos conseguido o que habremos hecho el camino correcto y que nos habremos convertido en aquello que deberíamos haber sabido ser siempre. No en eso que se afanan en convertirnos, todas las distracciones, todos los gritos desde fuera, ¿verdad? Todas las golosinas envenenadas que se nos ofrecen desde el exterior. Pero bien, vamos a ver cómo trabajar, ¿vale? Y cómo integrar, que es lo interesante, porque para eso os llamo a despertar ya, cómo integrar cada uno de estos arquetipos. El camino que nos lleva a este despertar pasa primero por reconocer sin ambajes, ¿vale? Los aspectos sombríos de cada arquetipo. No hay luz sin sombra. Y por una y por otra habremos de transitar. Es decir, hay que detectar qué actitudes relacionadas con esta figura mitológica o arquetípica nos ponen en dificultades continuas, reclamando de ese modo más luz y más espacio en nuestras acciones cotidianas. Pero es que la verdad es que si lo pensáis bien, al descuidar los aspectos luminosos propios del guerrero, del vidente, del sanador, del maestro, me da igual cuál de ellos 4, ¿vale? Estamos abriendo, sin darnos cuenta, una puerta a la enfermedad, a la depresión, a la soledad, al autoabandono, a la carencia, a la angustia, etcétera, etcétera. Y al contrario, si desarrollamos estas facetas, si conectamos con ellas, logramos salud, logramos sabiduría, logramos paz, entusiasmo por la existencia, no desprecio por ella y la poca importancia que se le da. Bien es cierto también que cada uno de nosotros puede identificarse más con uno de estos arquetipos, ¿vale? Con uno o dos te vas a sentir siempre más identificado. Pero lo idóneo, lo adecuado, lo genial, ¿no? Lo fantástico, a lo que hay que aspirar, es a integrar las cualidades positivas, al menos, ¿vale? De los 4, ¿para qué? Para alcanzar la totalidad de nuestra esencia como seres humanos, ¿vale? Podemos resonar, más con uno o con otro de los arquetipos, pero hay que tratar de implementar las características, al menos, de todos ellos. Como os explicaba hace un momento, a través del guerrero vamos a obtener recursos de poder, la comunicación, el liderazgo, bien. Mediante el sanador nos vemos capaces de prestar atención
a lo que tiene corazón, a lo que tiene autenticidad. El vidente, el vidente nos ayuda a percibir, perdón, y decir la verdad en todo momento. ¿Sin qué? Sin tener sentimientos de culpa. Algo, algo que tenemos tan integrado, ¿verdad? Es como la culpa es algo que es un chip que llevamos ahí, yo no sé, es como un algo que nos han puesto que por narices hay que sentirse culpable. No, y culpable por decir la verdad y decir lo que uno piensa y decir lo que uno siente. Eso no quiere decir te lo suelto así pa, y ahí te apañes. No, las cosas se pueden decir adecuadamente siendo verdad y resonando contigo, sin tener que sentirte culpable. Bien, y por último, el maestro nos enseña a desapegarnos, ¿vale? Hacer las cosas con sentido del humor. ¿Eso qué quiere decir? Hacer las cosas de un modo flexible, de un modo objetivo, de ver las situaciones, las personas o las cosas, ¿vale? Que nos hacen infelices con esa capacidad de verlo como algo más ligero de lo que muchas veces nos lo tomamos. Pero bien, vamos a ver. Vamos a ir uno a uno. Vamos a trabajar cada uno de estos arquetipos uno a uno. Y vamos a ver cómo hay que hacer para poder integrarlos, ¿vale? Empezamos por el guerrero. A mí esto me hace mucha gracia porque muchos, y sobre todo ahora muchas mujeres, ¿no? Dicen, es que yo soy una guerrera. Bueno, yo no me quiero ver ahí. Quiero integrar lo que esto me aporta, pero no quiero quedarme en el arquetipo de la guerrera. Hay que implementar más cosas, pero vamos a ver bien este. El guerrero, que implica coraje y que trae consigo, perdón, poder. ¿Quién es el guerrero? El guerrero es brujo, es explorador, es aventurero, es el líder, o es el protector, que invoca la fuerza interior que tenemos, ¿vale? Para estar presentes, para estar conscientes ante cualquier dificultad y que nos va a permitir tener una guía. Fijaos bien, cuando no se ha desarrollado, es decir, de alguna manera, estos son tips, vamos a decir, para que os deis cuenta de si lo tenéis o no desarrollado dentro de vosotros. Cuando este arquetipo del guerrero no se ha desarrollado, acostumbra a llamar nuestra atención, de nuestra conciencia, haciéndonos caer en discusiones con mucha facilidad, en conflictos. Somos personas conflictivas o personas que siempre están discutiendo, siempre llevan la contra, y tienen actitudes rebeldes frente, por ejemplo, pues frente a representantes de la autoridad, a padres, jefes, no sé, el director del banco, el conductor del autobús que te lleva, el que te sirve el pan. O bien utiliza sus dotes de mando de una forma abusiva, ¿vale? Y se vuelve entonces un jefe excesivamente severo, una persona que ejerce su autoridad de una manera dañina o asfixiante, y además lo hace en beneficio personal. En el polo opuesto, en la contra de esa, la otra cara de esa moneda, bueno, pues puede inhibirse. Alguien puede dejarlo salir de esa mala manera porque está mal integrado, o puede asfixiarlo. Y entonces, la persona prefiere ocultar sus talentos, ¿vale? Y suele actuar en la sombra, ¿para qué? Para no tener que asumir responsabilidad, ¿vale? Esto también sería un guerrero mal integrado o no trabajado. Pero esta persona, que asfixia a su guerrero, proyecta su necesidad de liderazgo, ¿cómo? En otros individuos. Los pone a ellos por delante, venga, vete tú. Individuos a los que idealiza primero. A mí esto me suena mucho. Vamos, que he conectado o he conocido a gente que tenía así integrado su guerrero, ¿vale? Que conecta con otras personas, las pone delante, los lanza, los idealiza primero, son geniales, son chachis, ¿verdad? Pero luego, cuando no actúan como él espera, o cuando no traen, ¿verdad?, las viandas o los beneficios que este guerrero mal integrado esperaba, pues comienza a criticarles, comienza a vilipendiarles, comienza a escupirles en un ojo y a competir con ellos.
pues estas actitudes negativas, sabed que también reflejan o revelan una falta total de autoestima. Bien, lo primero que se debe hacer entonces, pues es reconocer si dentro de uno mismo ves, o dentro de ti mismo, ves alguna de las energías, ¿vale?, que tiene el arquetipo del guerrero. Y poder ver cómo uno las expresa. Una vez que se ha hecho esto, que se ha hecho este primer paso, verlo en uno mismo, bueno, pues se deben seguir los pasos que voy a decir para reconocer y poder caminar la senda del guerrero. Bien, primero, desarrolla la capacidad de honrar y respetar tus propias habilidades, así como las de los demás, ¿vale? Y las de todas las cosas creadas, sin hacer comparaciones, sin hacer, porque son odiosas, y desde diferentes perspectivas. Segundo, comunícate de manera equilibrada, ¿vale? ¿Eso qué implica? Decir sinceramente lo que piensas, y una vez que has dicho lo que piensas, haz y lleva adelante lo que has dicho, ¿vale? Que haya una coherencia, que haya ese equilibrio, ¿vale?, entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Es simplemente cumplir los acuerdos y las palabras que uno da. Hoy que tanto nos quejamos, es que eso ya no tiene validez, es que eso ya... Yo recuerdo que en mi familia se contaba la historia de que cuando mi bisabuelo iba a hacer tratos de comprar y vender madera, ¿no?, con su palabra bastaba. A día de hoy, por desgracia, la palabra de la gente ha dejado de tener validez. Si conectamos con nuestro guerrero interior, si le damos validez, si andamos este camino y despertamos de una bendita vez, nuestra palabra tiene que volver a tener un valor por sí misma, un peso específico. ¿Pero por qué? Porque aprenderemos a dar un sí o un no cuando sea apropiado para los propios fines y para ayudar a los demás. Y además lo mantendremos. Bien. Tercero, ¿vale? Demuestra responsabilidad por cada acto, por lo que se hace o por lo que se deja de hacer. Hazte responsable de lo que has hecho o de lo que no has hecho. Y encara la vida con un ritmo de disciplina constante. Pero no te olvides nunca, que eso es complicado, ¿verdad? Soy disciplinado, pero soy flexible. Tiene que haber una disciplina constante, pero tiene que haber también una flexibilidad. Bien, y alcanza los 3 tipos de poder universal. Tened en cuenta una cosa, ¿vale? Los pasos anteriores llevan directamente a desarrollar ¿el qué? Llevan directamente a desarrollar el poder de la presencia. Ese poder por el que la persona pues se llega a mostrar en cada instante con sus 4 inteligencias, ¿vale? Sabéis que hay 4 inteligencias. Pues la persona, si desarrolla estos principios, se llega a mostrar con inteligencia mental, con inteligencia emocional, espiritual y física. ¿Y qué va a hacer? Va a emanar un carisma que va a atraer a los demás. Pero un carisma positivo, ¿vale? Entonces, es comprender el poder de la comunicación que permite, al fin y al cabo, elegir de forma acertada las palabras, ¿vale? El contenido, el lenguaje no verbal, el momento que uno debe elegir para expresarse. Y el poder de la posición, ¿vale? Que significa defender sin miedo una postura y poder informar a los demás, porque se hace desde un conocimiento y se actúa por propia voluntad. Vamos a ver los actos de poder para dar a luz o para dar luz al guerrero interior. Podemos realizar meditación.
Vamos a ver. Estos son ejercicios, ¿vale? 15 minutos al día, al aire libre, a ser posible, y si no, ante una ventana abierta, ¿vale? Bueno, pues nos ponemos de pie, con la cabeza erguida, con el brazo izquierdo caído, ¿vale? Y el derecho sobre el pecho, que no le dé yo al micro, ¿vale? Con los ojos fijos en un punto, los pies separados a la distancia de los hombros. Bien, pues en esa postura y frente a esa ventana o al aire libre, hay que concentrarse en la sensación de estar arraigados, de estar enraizados en la tierra, ¿vale? Y conectar con la sensación de que ello posibilita el valernos por nosotros mismos, ¿vale? Y que podemos establecer límites y que podemos movernos en la vida ¿desde dónde? Desde la autoestima, ¿m? Y desde el respeto por nuestros propios recursos. Vale. Que ese ejercicio no nos gusta y a quien no le es capaz, o le es fácil mantenerse en ese estado quieto así. Pues podemos utilizar también un instrumento musical, ¿vale? En este arquetipo del guerrero, el instrumento musical van a ser maracas. Son lindas y es tierno. ¿Por qué? Porque su sonido imitan al de la lluvia, ¿vale? Y crean un estado alterado de conciencia, que es perfecto, que es idóneo para la purificación y para la sanación del alma. También en ese punto se puede danzar, que al fin y al cabo la danza pues es el acto de poder que más desarrolla este arquetipo del guerrero, ¿vale? Y por ello además, si os fijáis, si lo pensáis, pues ha sido utilizado por todas las culturas aborígenes, ¿verdad? Esa danza, ese... Bien, según el tipo de ritmo que uno elija en ese momento, ya sea fluido, ya sea entrecortado, ya sea lírico, me da igual, ¿vale? Más sereno, más caótico. El danzante adquiere gracia, adquiere refinamiento, adquiere alegría, pierde rigidez, ¿verdad? Y se le aporta paz y soltura. O encuentra una vía para dar rienda suelta a su creatividad. Si no queremos meditar, si no tenemos en casa unas maracas o una calabaza vacía con sus semillas, ¿vale? O sea, seca me refiero, con sus semillas que podamos utilizar como tal. También podemos trabajar con los animales de poder. Podemos conectar a diario con la naturaleza, por ejemplo, del águila o de un pájaro que nos guste. Porque esto dota al guerrero del valor necesario para qué, para enfrentar los desafíos que la vida le depara. ¿Vale? Vamos. El arquetipo del sanador, que implica y que trae consigo gratitud y corazón. ¿Vale? El sanador abre sus brazos al amor, ¿vale? Y abre sus brazos y su corazón a la gratitud. También muestra aceptación de las habilidades que me da igual, ya sean propias o ajenas. Y es muy curioso porque el sanador siempre tiene palabras amables, palabras de aliento, de reconocimiento por el talento de los demás, por el carácter de los otros o por la apariencia externa de los otros. Bien, el modo en que este arquetipo reclama atención cuando no está bien integrado o no está trabajado adecuadamente, a través de esos aspectos, vamos a decir, sombríos, pues fijaos, es sencillo, es el descuido de la salud, ¿vale? Y el descuido del bienestar personal. Por ejemplo, cuando no escuchamos al sanador interno, caemos en hábitos contrarios a la vitalidad, a la apuesta por la vida. Generalmente se caen en adicciones que abren la puerta, pues eso, a la enfermedad o al malestar. En este punto os voy a explicar, ¿vale? Que existen 4 adicciones básicas que engloban todas las demás. La adicción a la intensidad,
que a mí esto me recuerda a la pulsión de muerte, ¿verdad? Muy freudiano. Pues es la adicción, la primera es la adicción a la intensidad, que fomenta al fin y al cabo pues hábitos destructivos para sustituir la sensación de aburrimiento, ¿vale? ¿Por cuál? Por la de estar vivos, es un chute de adrenalina flipante. La segunda sería la adicción a la perfección, que vuelve a las personas rígidas, tensas, y las vuelve intolerantes con los errores propios o ajenos, ¿vale? Y dañinas. La tercera sería la adicción a la necesidad de saber y a la necesidad de controlar todo compulsivamente. Ahí va la tiroides, ¿verdad? Y esto convierte al individuo en alguien desconfiado y en alguien arrogante y en alguien controlador. Y por último, está la adicción a lo que no funciona. ¿Y eso qué es? Pues es algo que se muestra en una tendencia a exagerar en experiencias negativas, aferrarse a ellas, darles validez, sería un poco la hipocondria, ¿no? Bien, pero pasemos a reconocer la senda del sanador. ¿Qué hay que hacer para desarrollar y para caminar y transitar esa senda? Poner el corazón como primera cosa en los quehaceres cotidianos. Una fórmula para saber si lo estamos consiguiendo, si estamos poniendo el corazón en lo que hacemos. Pues es preguntarse, ¿cómo tengo el corazón? Pero preguntárselo de verdad. O sea, ¿cómo tengo el corazón? ¿Lo tengo pleno? ¿Lo tengo abierto? ¿Lo tengo cerrado? ¿Es claro? ¿Está fuerte? O puedo preguntar, ¿está a medias? ¿Está cerrado? ¿Está confuso? ¿Está débil? Si no nos sentimos con fuerza, es porque nos falta coraje para ser auténticos. El siguiente paso es experimentar los 6 tipos de amor universal. Dicho eso, entonces yo a veces me río, ¿no? Río internamente, me sonrío, ¿no? Cuando alguien me pregunta por ese amor, si hay 6 tipos de amor universal. Entre compañeros y amantes, ¿vale? Entre padres e hijos, entre colegas y amigos, entre maestro y alumno, entre terapeuta y cliente. Amor a uno mismo y amor universal o espiritual. Cada uno de esos habría y habrá que transitarlos, que sentirlos y que desarrollarlos. Hay que desarrollar también una visión equilibrada. Es decir, sentir estas formas de amor prepara a la persona, al fin y al cabo, para comprender que la sanación requiere actitudes específicas, como por ejemplo, recordar lo que hemos olvidado sobre la conexión de las cosas vivientes y no vivientes. Es abrazar lo que más tememos, es abrir lo que está cerrado, y es ablandar lo que es duro o rígido. Es experimentar lo divino, la creatividad, la pasión y el amor. Dicho de otro modo, es aprender a confiar en la vida y es mantener un equilibrio entre el dar y el recibir. ¿Vale? Actos de poder para dar luz, para dar vía libre, para dar pistoletazo de salida a nuestro sanador interior. ¿Qué queremos meditar? Vamos a ello. Tendremos que dedicar entre 5 o 10 minutos, ¿vale? No más, diarios, a la técnica del acunamiento. Es preciosa. Si no os dormís, yo esta no la puedo hacer porque aunque sean 5 minutos me duermo. Tumbado y con las manos sobre el corazón, ¿vale? La izquierda, lo he hecho mal porque sería la derecha y la izquierda. La izquierda va a ir encima de la derecha. Hay que reconocer, pero con sinceridad, esto es complicado, ¿eh? Hay que reconocer los propios talentos, ¿vale? Hay que reconocer el amor que se ha dado y el que se ha recibido.
Y hay que concentrarse en el propósito de desarrollar la autoestima. Yo propongo ¿eh? Otro ejercicio mayores. Y este es más breve, ni siquiera es una meditación, es un ejercicio complicadísimo. Y diréis, poco tontería. No, es complicadísimo. Es ponerse delante del espejo, mirar a los ojos tuyos que te están mirando y decir sinceramente, sinceramente, te amo. A ti mismo que te estás reflejando. Y sentirlo y vibrar en ese te amo. Y ser capaz de decir 2 o 3 características buenas, hermosas o positivas que te gusten de tu propio reflejo, de tu propio yo. Veréis que no es tan fácil si tratáis de hacerlo. Vámonos al instrumento musical, ¿vale? Que se puede utilizar si no queremos meditar o no queremos mirarnos tan profundamente en el espejo. Si queremos utilizar un instrumento musical, podríamos tocar el tambor. ¿Por qué? Porque su sonido imita los latidos del corazón, ¿vale? Y facilita además su purificación. Ayuda a entrar también en un estado de conciencia que es favorable para buscar pues, un guía espiritual. Y se deberían practicar los 8 principios sanadores universales. Es decir, llevar una dieta equilibrada, realizar ejercicio físico, reservar tiempo para divertirse, escuchar música, recitar cantos, contar historias que transmitan valores éticos. No vale contar batallitas que no, contar historias de estas que realmente transmiten esos valores. Sentir amor y contacto físico. Nos lo han quitado, ¿verdad? Fijaos. Y es importantísimo. Poder sentir amor y tener ese contacto físico con otras personas. Desarrollar los intereses propios, las aficiones, los proyectos creativos. Se debería pasar tiempo en la naturaleza. Y cultivar la fe. ¿En qué? En lo sobrenatural. Si queremos trabajar con un animal de poder que corresponda al arquetipo del sanador, ¿vale? Tened en cuenta que los sanadores están vinculados en general con los cuadrúpedos grandes, es decir, con los renos, con los ciervos, con los caballos, con las vacas o los toros. Pero además es necesario estar en íntima conexión con la naturaleza y con los árboles, ¿vale? Por ejemplo, esto no quiere decir ir abrazando árboles por ahí, no, que está bien, pero no es eso. Cada primavera, en algunos pueblos aborígenes, ofrecen sus heridas, sus cicatrices, sus daños, sus dolores, ¿vale? Me da igual que sean físicos o que sean del alma, pues se los ofrecen a un árbol para que los sane. Y hacen además la promesa de no volver a hablar ya de ello, ¿vale? Porque ya se le ha entregado al árbol para que en su bondad lo sane. Pues sería un ejercicio, un ritual y una ofrenda precioso y de agradecer. Bien, vamos a ver cómo integrar el arquetipo de quién. Si ya hemos hablado del guerrero, si ya hemos hablado del sanador, vamos a hablar del vidente. Pero ¿qué quiere decir o qué implica el arquetipo del vidente? Implica sinceridad e implica libertad. Porque el vidente es aquel que dice la verdad, ¿vale? Su vía a lo que invita es a ser quienes somos continuamente, constantemente, por lo que nos recuerda de mil maneras el sueño que deseamos realizar en nuestra vida. ¿Qué ocurre cuando uno no le presta atención a este arquetipo del vidente? Pues que su forma de reclamar luz y su forma de pedir cuidados, pues es sobre todo pues inventar un falso yo, solo para cubrir ¿el qué? Las expectativas ajenas. De esta manera, ¿qué ocurre? Si esto lo habréis visto, ¿vale? Pues la persona abandona su auténtico yo y además suele hacerlo por 3 motivos. Por amor a otra persona, se sacrifica,
para obtener la aprobación de otra persona, se vuelve a sacrificar, o para mantener la paz que cree haber conseguido, o la estabilidad que cree haber conseguido, y entonces se anula a sí mismo. Pero ahí lo que se está haciendo es caer en la trampa, que en realidad vuelve débil de corazón y nos torna o nos gira en seres incapaces de decir la verdad. La otra artimaña sutil que este arquetipo pues utiliza es hacernos ver como, como ciertas, vamos a decir, las proyecciones de nuestros propios defectos o de nuestros propios anhelos. Fijaos, es muy llamativo haceros la imagen mental, ¿vale? Es muy llamativo saber que los espejos, los cristales, que lucen cosidos a los trajes de los chamanes en algunas ceremonias, ¿vale? Recuerdan este artificio de la mente del que os estoy hablando. Este artificio por el cual proyectamos en otras personas parte de nosotros mismos, que pueden ser positivas o que pueden ser desafiantes. Son cualidades que nos gustaría tener, cualidades que envidiamos, pero que desconfiamos en poder alcanzar. O también podemos proyectar los defectos que más detestamos, por ejemplo, ¿vale? Y que tememos reconocer en nosotros mismos. Solo cuando esa proyección se cae y cuando conseguimos ver a la persona tal y como es en realidad, pues podemos darnos cuenta de esas partes que estaban ocultas de nuestro ser y las podemos traer de nuevo entonces a casa y las podemos integrar de nuevo entonces, ¿vale? Es ahí cuando suele despertarse en nosotros pues una compasión sanadora que nos permite ¿qué? Nos permite colocarnos en el lugar del otro, es que eso es la compasión, ¿vale? Colocarse en el lugar del otro y enjuiciar la realidad con la objetividad del vidente, ¿vale? ¿Y qué debemos hacer o qué ejercicios podemos hacer para recorrer esta senda del vidente? Lo primero es desenmascarar las proyecciones, ¿vale? Porque solo así, si las desenmascaramos, nos vamos a sentir libres, libres para expresarnos tal y como somos, incluso libres para recuperar nuestros sueños infantiles y hacerlos realidad. Es muy curioso, hace unos años asistí a una reunión donde hablábamos que era la felicidad y tal, de coaching, ¿vale? De coaching. Y una de las cosas que se hablaban es de los sueños que éramos mujeres todas, ¿vale? Que teníamos cuando éramos pequeñas y si todo eso, alguno de ellos se había cumplido o no. Fue muy llamativo ver que muchos de los sueños de las mujeres que allí estaban habían quedado como eso. Y además a día de hoy los veían con anhelo, los veían con nostalgia, pero como algo ya inalcanzable. Y muchos no lo eran, ¿eh? Haber estudiado, estudios superiores, haber tenido un trabajo propio, eran amas de casa, ¿vale? Haber desarrollado trabajo propio, me refiero fuera de casa. Haber desarrollado una carrera, y dices tú, pero si estáis a tiempo. Y sin embargo se miraba con esa nostalgia. Se habían perdido esos sueños infantiles. Infantiles no por absurdos, sino infantiles porque corresponden a la época de infancia, ¿vale? Para desarrollar este arquetipo del sanador, perdón, del vidente, hay que evitar la negación y hay que evitar la indulgencia, ¿vale? Negamos a las personas y a las situaciones que no somos capaces de aceptar como son. Y nos volvemos indulgentes cuando, llevados por el miedo, al fin y al cabo, pues no enfrentamos los conflictos, si de darles pie o de darles salida pueden alterar nuestra paz. Pues eso se debe acabar. Tenemos que liberar nuestra creatividad, ¿vale? Porque cuando estamos en conexión con nuestra autenticidad
y con nuestras musas. Y cuando dejamos a un lado ideas preconcebidas, al fin y al cabo, sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, dejamos de estar encorsetados, pues el campo de la creatividad de pronto se vuelve como ilimitado, se expande y siempre está disponible para que hagamos uso de él. No debemos olvidarlo. Perdón. Y debemos decir la verdad. Hablar ¿eh? con la lengua, pero no con esta, sino con la del espíritu, que es lo que dicen algunos indios americanos, ¿vale? ¿Y qué significa esto? Esto significa ser capaz de expresar y de darle palabras a lo que se siente, como, otra vez, sin culpa. Y hay que conseguir lograr las 4 formas universales de visión, ¿vale? Intuición para entender las voces internas. Visión externa para analizar con objetividad la realidad. Visión interna que proporcione información a través del sueño y que nos dé imágenes en estado de trance. Y la visión holística, es decir, que aúne todas, que nos aporte un conocimiento completo al fin y al cabo de cada situación. Vamos a ver cómo podemos meditar, por ejemplo, para conseguir conectar con nuestro vidente interior. Fijaos, es muy bonito que para activar al vidente interior hay que estar en movimiento. Hay que caminar, hay que correr, hay que cocinar, hay que nadar. Y me da igual, hay que estar pasando la aspiradora, cocinando, fregando los platos, que es un momento muy meditativo, es curioso, ¿vale? Cualquier acción puede funcionar para obtener la solución creativa de los problemas. También la plegaria, pero debe ser un movimiento, ¿vale? También la plegaria, pues puede procurarnos la ayuda de otros seres. Ese mantra que hago así porque está ahí la parrilla, la podéis ver. Cualquier mantra, cualquier plegaria, me da igual cómo recéis o cómo oréis, ¿verdad? Cómo os comuniquéis con esos otros seres que nos pueden ayudar y que nos pueden echar un cable a recuperar nuestro propósito existencial. ¿Que queremos utilizar un instrumento musical? Las campanas. Una campana. Que se han utilizado tradicionalmente, pues para convocar a gente a los templos, ¿verdad? Para avisar, para dar mensajes. Y entonces se asocian, por tanto, a la espiritualidad. Nos recuerdan nuestros sueños y conectan inmediatamente con nuestro ser esencial. Se pueden cantar también canciones, por ejemplo, pues que nos hicieron felices en la infancia, o recitar esos mantras con esas vibraciones, como os decía antes, ¿no? Que atraen fuerza vital, como ese Om budista, ¿vale? Esa sílaba sagrada. Incluso se pueden, voy a decir, entonar. Sonidos que no sean articulados, no tienen por qué ser comprensibles para el resto, porque esto posibilita al vidente a recordar su proyecto existencial. Otra opción, y es una opción que yo creo que muchos haréis, ¿verdad? Pues es llevar un diario de sueños, porque el diario de sueños potencia la capacidad de tener premoniciones o la capacidad de poder resolver problemas de forma intuitiva, mientras nuestra mente, el loquito que está aquí, descansa y se activa nuestra pineal y nuestra intuición. Animales de poder para el vidente. Serpientes, lagartijas, salamandras. En general, ¿vale? En general, los animales que se arrastran. Pues fijaos, ¿por qué ellos? Porque la soledad y el silencio de los lugares desérticos, ¿vale? Donde habitan estos seres o estos animales, pues son muy propicios para despertar la visión interior. Entonces, son esos animales correspondientes al vidente. Bien,
para conectar con el arquetipo del maestro, que implica ¿qué? ¿Mm? Implica claridad e implica fe. ¿Qué hace el maestro? ¿Qué trae consigo este arquetipo del maestro? El maestro enseña a confiar, ¿m? Y enseña a comprender la necesidad del desapego, ¿m? Porque además está abierto a cualquier resultado que tengan sus acciones sin inquietarse, sin acelerarse, ¿m? Ante pues, una posibilidad de éxito o ante un fracaso. ¿Vale? Bien, la manera de reclamar atención, a través, bueno, como os decía, ¿no? De esos aspectos sombríos, pues es manifestar pautas de censura, y llevar a cabo pautas de control que llevan al fin y al cabo a la persona a mantener comportamientos rígidos, ¿vale? Y juicios excesivamente subjetivos, excesivamente propios, vamos a decir, que se basan en ¿qué? Que se basan en el miedo, ¿vale? Y que se anclan, al fin y al cabo, en la falta de confianza. También se muestra este arquetipo torcidillo del maestro mediante la confusión y la ignorancia, porque ambas, la confusión y la ignorancia, son el lado oscuro de la claridad, ¿vale? Cuando estamos atrapados en estas dos, pensadlo, ¿cómo actuamos? Pues actuamos y opinamos de manera brusca, de manera inapropiada, de forma al fin y al cabo inconsciente del contexto en el que lo hacemos, ¿vale? Otra fórmula a través de la cual el maestro expresa su necesidad de desarrollo, ¿vale? De que lo trabajemos, de que lo integremos bien, son los apegos exagerados. El aferrarse demasiado a las situaciones, el agarrarse hasta la asfixia a relaciones o cosas, ¿vale? Ese tender a controlar de más y confiar cada vez menos, nos lleva a perder esa objetividad y nos aleja de ese arquetipo del maestro. Recordad una cosa, al fin y al cabo, ¿en qué consiste la sabiduría? Consiste en tener la capacidad de adaptarse a cada circunstancia, teniendo los recursos internos necesarios para hacerlo además con ligereza, ¿vale? Eso es la sabiduría. ¿Cómo podemos recorrer esta senda del maestro interno? Practicando lo primero la confianza, ¿vale? Es decir, hay que aprender a sentirse cómodos en la incertidumbre, ¿vale? Y hay que aprender a sentirse cómodos en la ignorancia de qué ocurrirá en el futuro, en el minuto siguiente, mañana mismo o dentro de 30 segundos. Con el fin de integrar esta enseñanza, tened en cuenta que los maestros utilizan trampas para sorprender a sus discípulos, ¿vale? En situaciones inesperadas, al fin y al cabo, que consigan qué? Que despierten al discípulo de sus rutinas, que lo espabilen y que les permitan ver sus apegos. Bien, no podemos aferrarnos. ¿Esto qué implica? Que hay que ser capaz de no engancharse en una situación que sea conflictiva, ¿vale? O que sea difícil, no hay que engancharse ahí. Y hay que mantener el sentido, lo decíamos antes, siempre el sentido del humor. A todo se le puede ver siempre una cara, aunque sea esperpéntica, pero se le puede ver. Cuando no nos vemos arrastrados por nada, y podemos mantener al fin y al cabo nuestra objetividad, y podemos mantener nuestra capacidad de reírnos de una situación. Eso demuestra que las cosas no son tan graves, tan importantes, tan serias, ¿verdad? Y que todo pasa. Hay que recordar también que cualquier pérdida, ya sea material o sea emocional, ¿vale? Ya sea afectiva, nos va a hacer más humildes y nos va a enseñar, al fin y al cabo, algo más sobre qué, sobre la aceptación y sobre el desapego, y hay que aprenderlo. Y hay que aprender también, y hay que volver a recoger
el hecho de ser capaces de celebrar rituales, como lo que os hablaba antes, de ofrecerle nuestras heridas, nuestros daños a los árboles. Muy bien, pues celebremos nuevos rituales, ¿vale? Hacer ceremonias que sean presididas eh, con una intención sagrada. Honra los cambios de la vida, honra el ciclo de la vida. Y además ayuda en momentos que son difíciles o en momentos que son de transición a librarnos del apego, ¿vale? O del sentimiento de pérdida. Y de paso, además, esta celebración de ritos o de rituales facilita el que todo vuelva a encajar en su sitio, el que todo vuelva a tener como una estructura. Bien, ¿cómo podemos dar a luz o dar luz a nuestro maestro interior? Bien, una meditación sería sentarse en la postura del loto o de medio loto, o sentarse en una silla o de rodillas, ¿vale? La postura de como se sientan los japoneses, ¿vale? Y hay que mantenerse así, cerrar los ojos, poner las manos sobre las rodillas, o manteniéndolo durante 15 minutos al día más o menos, para aceptar el qué, para aceptar y acceder y llegar a la quietud, y para conectar y escuchar, comprender el silencio. Porque este tipo de meditación lo que enseña es a esperar, enseña a escuchar, enseña incluso a tener paciencia con uno mismo, que tiene que desprenderse y soltar los pensamientos que le van a venir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y te enseña a observar los mensajes del loquito y del maestro interior. Los dos están ahí. ¿Que queréis utilizar instrumentos musicales? Pues podemos utilizar palos, por ejemplo, ¿no? ¿Habéis utilizado cuando erais pequeños estos palitos ¿eh? que hacían un ruido exquisito, ¿no? Chocando uno con otro? Pues se pueden utilizar palos o se pueden utilizar huesos, ¿vale? Porque chasquearlos representa el compromiso de romper con pautas y con actitudes dañinas, o hay que hacerlo desde ahí, desde ese compromiso de romper esas pautas o esas maneras de comportarse que son dañinas. Me da igual que sea propio de uno, como que sea algo adquirido por la familia o que sea cultural, pero la intención de romper con ello, ¿vale? También, ¿qué se puede hacer? Se pueden invocar los espíritus de los antepasados, ¿vale? Tened en cuenta que las tradiciones chamánicas creen que las almas de nuestros ancestros nos acompañan y que podemos solicitar su ayuda y su intercesión mediante la danza, mediante el sonido de ese tambor, ¿vale? Mediante cantos, sencillamente pidiéndolo. Se puede también guardar silencio para despertar y para transitar el camino, la senda del maestro interior. Guardar silencio. Las experiencias, al fin y al cabo, transpersonales, se presentan con más facilidad en momentos de silencio, en momentos de recogimiento, en momentos de soledad. Y a ser posible, además, en medio de la naturaleza. Tened en cuenta que no en vano el agua es venerada, esa que corre, que cae, que fluye. Es venerada por los chamanes como agente de purificación y como modelo de qué? De adaptabilidad y de flexibilidad. Podríamos aquí hacer alusión a aquel anuncio de Big Water, my friend, ¿no? Sé como el agua, sé adaptable, sé fluido, sé ligero, sé dócil, pero sé tú mismo. ¿Que queremos un animal de poder para poder, nunca mejor dicho, ¿no? Reiterando, para poder conectar y darle salida a nuestro maestro interior? Fijaos, habría que conectar con las criaturas, grandes criaturas, sabias criaturas, que viven en los océanos, ¿vale? Y con las que viven en los ríos, porque son propias de este arquetipo del maestro. Pero aquí sucede una cosa. Como en cualquier viaje, como en cualquier, pues no sé, andadura o camino, hay peligros. Una vez que hemos visto
los 4 arquetipos, cómo hay que hacer para ver cómo lo tenemos integrado, bien, mal, despierto, dormido, y qué hay que sanar o cómo hay que hacerlo. Tened en cuenta que hay peligros, ¿vale? Que todo esto no es tan fácil, que hay que hacerlo ya, pero no es tan fácil. Nos vamos a enfrentar al fin y al cabo a fantasías, ¿vale? A la fascinación, al orgullo místico, al autoengaño que tiene tela, porque ese funciona bien, que justifica, siempre nos justifica, ¿verdad? A falsos paraísos que nuestro ego va a construir en la mente y que va a poner en nuestro corazón y cuyo fin no es otro más que mantenernos en el error, apartados de conseguir andar esta vía. Hay que alejarse o hay que detectar cuando nos encontremos en esa situación cómoda de bueno, pero si todo está bien, si total no hay que hacer nada, no es así, ¿vale? Bueno, yo considero que ya estoy iluminado, ¿no? Verdades que son a medias, que al fin y al cabo nos llevan a donde a la inmovilidad. Verdad es que yo ya trascendí mi ego tururú, porque además eso no se puede. Habrá que integrarlo y habrá que reconocerlo, pero no dejarse llevar por precisamente falsedades. Porque caeremos si no en la falta de impulso, caeremos en la falta de esfuerzo y desde luego en la falta de compromiso, pero no con otros, sino es que lo terrible es que esto es con uno mismo. Pero ¿qué se puede hacer para salir de esa situación, para no caer en esas trampas, en esos peligros del camino? Fijaos, para salir de ese estado, al fin y al cabo, de embelesamiento ficticio, hay que tener en cuenta que si tu experiencia espiritual no te muestra la dualidad de tu interior, si solo te dice lo genial que eres, lo maravilloso que eres, ¿verdad? Lo chachi, iluminadito que estás, si no te muestra lo que hay que cambiar para mejorar, no te está llevando a ninguna parte, no te está llevando a la plenitud de ti mismo, sino que te está manteniendo muy sabiamente y muy fastidiosamente en el espacio de seguridad, de comodidad y de autoengaño. Por contra, si te hace sentir culpable, si te hace sentir inadecuado, si te muestra que el cambio para ti es imposible, porque es que resulta que tú eres así, que es que no llegas a más, que es que no das para más, que no hay además nada que puedas hacer, también te está manteniendo, de otra manera, en un espacio de inmovilidad y en una cristalización de viejas estructuras psicoenergéticas. Rompe con ellas, rompe esos contratos, ¿vale? Rompe y termina con esos implantes. Recordad una cosa básica, luz y sombra, flexibilidad y rigidez, felicidad y sufrimiento. Todo esto, todos estos pares, coexisten en el interior del ser humano. Y tú tienes que decidir qué vas a alimentar para ti en tu interior, ¿vale? Pero si decidimos caminar, si al fin y al cabo nos atrevemos de una buena vez a despertar, que es a lo que os llamo hoy, si nos atrevemos a mirar por dentro, dejando de mirar como polillitas la falsa luz de fuera, vamos a obtener inmediatamente claridad, transformación, regeneración y una visión completamente nueva de la vida y de nosotros mismos, y obtendremos el despertar a lo real. Y esto, fijaos, son solo algunos de los efectos que podemos esperar si recorremos la senda con profundo respeto y conciencia, ¿vale? Ese crecer, al fin y al cabo, en conciencia y en amor, ¿vale? Esa sabiduría inexplicable que conoce sin palabras, ese amor práctico, ese amor sencillo que nos mueve a generar en nosotros respeto, cuidado, ternura, cariño y que además hacemos extensivo, no a nosotros mismos, sino también a los que nos rodean.
Si caminamos esta senda, llegamos por fin a estar en sintonía con la única ley que es para mí aceptable, la ley del amor con mayúscula, que rige el universo con mayúscula también. Ese amor que es consciente, que es inabarcable por todo cuanto es, que es motor y origen y meta de todo cuanto existe, ¿vale? Y yo sé, por supuesto que sé, que el camino no es fácil, el despertar no es gratuito, ¿no? Y el despertar duele. El que os diga que no, os engaña, duele. No nos confundamos en esto, ¿vale? Pero también sé que vale el esfuerzo, que vale las tiritas y las vendas que hay que ponerse, y que merece la satisfacción, al fin y al cabo, de saber quiénes somos y de conocer y comprender de una buena vez qué pintamos en este mundo que grita a las meigas, grita ya, porque emprendamos correctamente el viaje, ¿vale? Escuchad, por favor, yo también lo haré, escuchad este directo, este vídeo ya en un momento, las veces que haga falta. Haced cada ejercicio con tenacidad, cambiad de uno a otro, he propuesto varios. Hacedlo con esperanza, con confianza, insisto, tened tiritas puestas para poder ponerlas cada vez que uno se caiga. Pero recordad siempre una cosa, en este viaje no se va solo, es hacia adentro, pero no se va solo. Se va con los que estamos también en ello. Y para eso, al fin y al cabo, se está aquí. Y para eso os estoy tendiendo la mano. Y entonces os pregunto, ¿vamos? Porque sucede que yo ya voy andando. Que fuera vamos a escuchar de todo, ¿vale? Vamos a escuchar de todo. Que si crisis, que si espanto, que si daño, que si miedo. Dejad de estar fuera. Por favor, dejad de estar fuera. Y caminad hacia adentro. Es la única, ya en este punto, es la única manera. Recordadlo, ya en este punto es la única manera. Gracias, muchas gracias y buenas noches.